Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Laboral al Día. Una sesión, pues como podéis ver, especial y adaptada a las circunstancias que tenemos, un Laboral al Día COVID. Me alegra veros todos los que estáis ahí. Me gustaría mucho más veros que estuviésemos ahí en el auditorio, que nos hubiésemos podido tomar un café antes y otro después, comentando todas las novedades que hubiésemos visto en el Laboral al Día. Pero bueno, por lo menos estamos aquí juntos y vamos a pasar un rato. Bueno, dentro de esta nueva normalidad a la que estamos intentando llegar, pues hemos querido retomar las sesiones de Laboral al Día para no perder la costumbre. Lo que es cierto es que, bueno, que con este formato y con las circunstancias vamos a hacer una sesión de Laboral al Día, pues siguiendo el mismo, pero en cierta manera distinta, ¿no? Vamos a analizar las tendencias que podemos tener. Vamos a analizar jurisprudencia, pero os podéis imaginar este periodo de tiempo con los tribunales cerrados, ha habido pocas sentencias, de manera que nos vamos a centrar sobre todo en nuestro top. Vamos a hacer mención a las tres sentencias que entendemos que es, que es más, perdón, que, que han sido más relevantes durante este periodo de tiempo. Y finalmente, en nuestra sesión monotemática, lo que vamos a hacer es un ejercicio relacionado con el COVID, pero lo vamos a intentar afrontar de una manera muy práctica y en el que vamos a plantear, pues sobre todo, las cuestiones que van a tener que afrontar las empresas en los próximos meses en relación con el COVID. Y para ello, pues hemos hecho un análisis de 20 preguntas que creo que van a recoger muchas de vuestras inquietudes y esperemos que le podamos dar respuesta. Bueno, pues sin más, empezamos y empezamos analizando las tendencias, ¿no? La primera tendencia que hemos señalado pues es qué va a ocurrir con este derecho a la emergencia que hemos tenido estos meses tras el estado de alarma. ¿Vamos a continuar? ¿No se va a continuar? Y sobre todo, el principal elemento es si esta regulación de los ERTES que se ha hecho durante el estado de alarma va a continuar. Ahora mismo en la comisión tripartita que se ha conformado entre gobierno, asociaciones empresariales y sindicatos, se está analizando la posibilidad de la extensión de los ERTES tras la finalización del estado de alarma. En principio parece que se van a extender, no para todos, sino para determinados sectores, en particular del turismo, de manera que las condiciones especiales que tienen los ERTES durante este periodo se puedan extender, ¿no? Pero habrá que ver. Pero la idea es que, por lo menos en algunos sectores, los ERTES COVID van a seguir estando en vigor. Muy relacionado con lo anterior es la posibilidad de una nueva regulación del teletrabajo. Si algo ha salido reforzado en términos generales de esta situación es el teletrabajo, ¿no? Ayer salió precisamente unas manifestaciones del secretario de Estado señalando que se estaba trabajando en una nueva regulación del teletrabajo, una nueva regulación que, según nos dijo, estaba muy avanzada. Por lo tanto, no es descartable que en los próximos meses tengamos una nueva regulación del teletrabajo. Veremos en qué términos se regula. Todos nos hemos planteado si después de estos meses el teletrabajo se va a convertir ya en una realidad implantada en nuestras empresas, pero también va a depender de esa regulación. Si la regulación establece unas rigideces excesivas, pues a lo mejor ese teletrabajo no se implanta tal y como esperábamos, ¿no? Pero el teletrabajo evidentemente va a ser uno de los puntos a los que vamos a tener que prestar atención durante las próximas semanas y meses. Luego, el tercer punto que señalábamos es el control de los ERTES por la inspección de trabajo. Eh, Obviamente los ERTES, pues hemos visto, se van a controlar, pero no sabíamos si van a ser los controles en este momento y van a ser posteriores. Bueno, pues hemos visto múltiples noticias de que la Inspección de Trabajo ya está llevando a cabo ese control de los ERTES para ver si efectivamente responden a una realidad o estamos hablando de ERTES fraudulentos, ¿no? Y una cuestión que sí que hemos tenido conocimiento es que la Inspección de Trabajo, a efectos de verificar si los porcentajes de reducción que se están aplicando
son conformes o no, es la utilización del registro horario, ¿no? De manera que ese registro horario ya no solo se utiliza para controlar si existen horas extraordinarias o no, sino para verificar la realidad de los ERTEs. Y el último punto que hemos señalado respecto a las tendencias es la reforma laboral. Sabéis, la reforma laboral es un punto que vemos incluyendo en nuestras tendencias desde que se inició esta legislatura con este gobierno. Y hace unas semanas tuvimos ese pacto que se alcanzó entre Podemos, el PSOE y Bildu sobre que la reforma laboral iba a ser inminente antes de la finalización del estado de alarma. Luego se desmintió y se señaló que simplemente pues, que se iba a trabajar en los aspectos más lesivos, ¿no? De manera que nuevamente ese aviso de que la reforma laboral parecía inminente pues no se va a materializar, ¿no? En todo caso, recordaros, aunque esto ya fue una cuestión que tratamos ampliamente en la anterior sesión de Laboral al Día, que esos aspectos más lesivos de la reforma laboral van principalmente centrados en la supresión de la ultraactividad, en la supresión de la prioridad del convenio colectivo de empresa, la regulación más estricta de la modificación sustancial, la regulación de subcontratas, bueno, esos aspectos que ya comentamos en su momento en la sesión de Laboral Día, ¿no? De manera que, bueno, estos son los puntos que entendemos que van a ser los más relevantes dentro de los próximos. Siguiendo, bueno, vamos a ver este top. Como os he dicho, no vamos a hacer ese análisis de las 20 sentencias en los 20 minutos, sino simplemente nos vamos a centrar en el top, en las sentencias en el oro, plata y bronce. Como medalla de bronce, hemos señalado esta sentencia del Tribunal Supremo del 19 de febrero del 20, que tiene importancia respecto de los despidos y en el que se analiza la virtualidad de las pruebas obtenidas a través de los informes de detectives para determinar si esas pruebas conseguidas a través de esa actividad del detective son pruebas válidas o no son válidas. Bueno, pues en este caso, el Tribunal Supremo consideró que esa prueba no era válida porque la prueba obtenida por el detective no había sido de manera natural y espontánea, no estaba captando un comportamiento natural y espontáneo del trabajador investigado, sino que había sido como consecuencia de la actuación coactiva del detective. Es decir, el detective le había presionado para que al final realizase una actuación, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el Tribunal Supremo, ante esta situación, dijo, oiga, esta es una prueba en cierta manera forzada, no es válida y por lo tanto, como la sentencia se había basado, la procedencia del despido se había basado en esta prueba, pues ha considerado que el procedimiento era nulo y tenía que volver a analizar. Bueno, es importante cuando valoramos la procedencia de acudir a detectives para que nos hagan seguimientos de los trabajadores, bueno, que tenemos estas limitaciones. Por eso hemos querido señalar esta sentencia como medalla de bronce. Como medalla de plata hemos señalado una sentencia de la Audiencia Nacional del 17 de abril del 2020 relacionada con el convenio colectivo y en concreto el convenio colectivo que llevó a cabo hace unos meses Ryanair. La hemos señalado porque, desgraciadamente, preveemos que después de estos ERTEs, pues es posible que muchas empresas tengan que llevar despidos colectivos, ¿no? Y esta sentencia de la Audiencia Nacional es una guía importante sobre cómo la Audiencia Nacional entiende que se tienen que llevar a cabo el periodo de consultas en los despidos colectivos. En esta sentencia, la Audiencia Nacional declaró la nulidad del despido colectivo porque entendió que el periodo de consultas no se había llevado conforme a la buena fe que debe regir el periodo de consultas. Primero consideró que con carácter previo a iniciarse el periodo de consultas la empresa había establecido una serie de medidas previas que vaciaron de contenido ese periodo de consultas, eran medidas que se tenían que haber discutido durante el periodo de consultas, y en segundo lugar consideró que la compañía había mantenido una posición absolutamente obstruccionista durante el periodo de consultas, negándose a dar información sesgada, por ejemplo, dando información solo en inglés. Por lo tanto, la audiencia llega a la conclusión
que la voluntad de la compañía era ejecutar una decisión que ya tenía predeterminada y por lo tanto considera que el periodo de consultas no se afrontó de buena fe por Ryanair y por ese motivo consideró la nulidad de todo el proceso. Sentencia importante que tenemos que tener en mente cuando, si desgraciadamente tenemos que llevar despidos colectivos, cómo afrontar ese periodo de consulta. Y nuestra medalla de oro es una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de abril del 2020 que analiza la laboralidad o no de los trabajadores en las plataformas. Es cierto que es una cuestión específica, analiza la cuestión de los trabajadores en plataforma, pero es cierto que también el Tribunal de Justicia hace un análisis bastante genérico sobre cuándo una prestación se tiene que considerar que es laboral y no es laboral, ¿no? Y nos establece una guía, nos establece ese test. Y en este caso, pues el TJUE pues consideró que en el caso enjuiciado, y es cierto que lo dicta en Obitar dicta, pero lo realiza este test. En este caso consideró que los trabajadores de las plataformas, estos riders, no se podían considerar trabajadores básicamente porque tenían la capacidad de subcontratar los servicios, tenían esa facultad de subcontratación, tenían una libertad para rechazar las diferentes tareas ofrecidas por el empleador. Se podían establecer, ellos podían determinar el número máximo de tareas que querían, no había una exclusividad, los riders podían prestar sus servicios a cualquier competidor, fijaban sus horas de trabajo, tenían una libertad de horario y podían organizar el tiempo a su personal conveniencia. Por lo tanto, a partir de estos elementos, el TJUE dice, pues yo entiendo que esta prestación de servicios conforme a estos criterios, pues no reviste una situación de laboralidad. Si trasladamos esta doctrina a España, pues digamos, los riders pues no son laborales. Es cierto que el gobierno está trabajando en una normativa específica para estas cuestiones, pero lo más importante, y por eso la hemos querido señalar y hemos querido establecerla como medalla de oro, es porque el Tribunal de Justicia lleva a cabo este test y nos está diciendo cuándo considera que hay una laboralidad o no. Por lo tanto, entendemos que esta sentencia trasciende más allá del ámbito de las plataformas digitales y se puede aplicar a todos y cada uno de las relaciones para verificar si esas relaciones tienen una naturaleza o no la tienen una naturaleza laboral. Bueno, y con esto, pues en esta ocasión paramos el análisis de las sentencias. Es cierto que había alguna, pero la producción de sentencias ha sido muy relativa, de manera que en el próximo Laboral al Día sí que ya analizaremos mucho más, ¿no? Y bueno, y ahora pues entramos en el que sería la parte monográfica, que siempre llamamos de estas sesiones, y como os he dicho, vamos a analizar el futuro, cómo afrontan las empresas el COVID, los retos que van a tener las empresas en los próximos meses, ¿no? Y para eso hemos hecho una serie de preguntas que creemos incluyen muchas de las cuestiones que a lo mejor os habéis valorado, ¿no? Esto va a parecer como casi estos debates políticos, ¿no? En el que yo soy el moderador y hemos dividido el trabajo en varios bloques. Vamos a tener un primer bloque relacionado con la reincorporación al trabajo. Vamos a tener un segundo bloque relacionado con las medidas de adaptación. Un tercer bloque relacionado con la gestión de la desescalada y la facultad de control por parte de la inspección. Un cuarto bloque vamos a tratar el permiso retribuido y recuperable y las medidas adicionales de flexibilidad. Y el último bloque va a estar relacionado con el compromiso de empleo derivado de los ERTES y la posibilidad que se tiene de hacer despidos, ¿no? Para ello, pues cuento con mis dos queridos socios, Luis y Isabel, que se van a someter a este cuestionario. O sea, que voy a ponerme en el papel del cliente, voy a empezar a hacerles preguntas y ellos pues nos van a ir contestando, ¿no? De manera que empezamos con ese primer bloque, empezamos con la reincorporación al trabajo. Afortunadamente ya la crisis sanitaria parece que va arreciando
Queremos iniciar la desescalada en nuestra empresa, Luis, y en nuestra empresa nuestros trabajadores llevan realizando teletrabajo desde el inicio de la crisis y yo lo que quiero saber, Luis, es que si los trabajadores se pueden reincorporar ya al centro de trabajo. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, buenas tardes a todos y nada, me alegro veros una vez más, ¿no? En relación con la cuestión que planteas, bueno, este es un tema que salió ya en el último webinar, que era el tema del carácter preferente del teletrabajo, la interpretación que se le estaba dando al famoso artículo 5 del Real Decreto Ley 8, el Real Decreto Ley 8 2020. Es verdad que el título del precepto establece el carácter preferente del teletrabajo, pero lo que viene luego regulado en dicho precepto parece que cambia en algo lo que es la interpretación que se le ha venido dando con carácter general. Para hacerlo muy resumidamente, ese precepto lo que nos viene a regular son la utilización de mecanismos alternativos a lo que sería la organización del trabajo normal dentro de cualquier empresa y con la finalidad de implementar una medida de prevención de riesgos laborales que evite cualquier tipo de contagio con la situación del COVID-19. Bien, uno de estos mecanismos alternativos, y lo mencionas expresamente, es el teletrabajo, pero eso no significa que sea el único, sino que puede haber otro tipo de mecanismos de trabajo. Y luego establece una segunda cuestión, y es que estos mecanismos alternativos, incluido el teletrabajo, tienen carácter preferente y no dice sobre el trabajo presencial, sino lo que nos está diciendo es sobre cualquier tipo de suspensión o reducción de la actividad. Es decir, tiene carácter preferente sobre los ERTE suspensivos o los ERTE de reducción de jornada. Por tanto, ¿se puede volver al centro de trabajo? Pues sí, sí se puede volver al centro de trabajo. Será una cuestión, una interpretación que estábamos dando, que se podía hacer ya antes. En este momento se podría hacer. Es verdad que no tenemos que perder de vista que se trata de una medida de prevención de riesgos laborales, con lo cual esa vuelta al trabajo lo que tiene que tratar es de proteger siempre y de prevenir los riesgos laborales. En este caso sería cualquier tipo de contagio, con lo cual tendremos que buscar algún tipo de mecanismo alternativo de organización del trabajo que precisamente lo que haga es que evite cualquier tipo de contagio. Por otro lado, bueno, sí os traigo aquí a colación la orden ministerial que salió, salió publicada, del 30 de mayo del Ministerio de Sanidad, donde regulaba lo que era la fase 3 de la desescalada. Ahí establecía, sigue manteniendo, habla del carácter preferente del teletrabajo y establece que las empresas empiecen ya pues, a desarrollar e implementar los planes de reincorporación otra vez a sus centros de trabajo. Esto parecería contradictorio con la interpretación que os acabo de comentar anteriormente. Lo que sucede es que, desde nuestro punto de vista, esto que os acabo de comentar, esto último, es una orden ministerial, no tiene rango de ley, a diferencia de lo que es el Real Decreto Ley 8/2020, que luego posteriormente fue convalidado por parte del Congreso de los Diputados, y, en conclusión, yo creo que todavía seguiría manteniendo la interpretación de que la vuelta al trabajo en estos momentos es perfectamente posible. Con lo cual, después de todo este rollo, respondiendo a tu pregunta, la respuesta sería sí, se puede hacer desde ya. No te doy mail. Había sido muy obediente, que me había puesto el mood para tal. Te digo que como sois los abogados de todo lo que nos contáis. Bueno, siguiendo con la reincorporación, consideramos que ya nuestros trabajadores pueden volver a la oficina. Isa, se está hablando mucho de los test médicos. ¿Tengo yo la obligación como empresario en realizar los test médicos a mi plantilla antes de que se incorporen o no? Hola, Daniela. Buenas tardes a todos. Pues no, consideramos que la empresa no está obligada a realizar estos test médicos, salvo que así se lo indique su servicio de prevención de riesgos laborales, lo cual no parece que vaya a ser el caso. En línea un poco con lo que nos venía diciendo Luis, lo que tendrá que hacer el empresario es adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores. ¿Que estos test médicos pueden ser una de esas medidas? Por supuesto. Muchas empresas que lo están llevando a cabo con carácter prioritario a la reincorporación de los trabajadores como una medida más a adoptar dentro de todo el protocolo de vuelta a la oficina. Pero desde luego no es obligatorio para la empresa llevarlos a cabo. Y en relación con esto también señalar muy brevemente
La posibilidad de establecerlos con carácter obligatorio para los trabajadores también ha sido muy discutida. Habrá que estar a criterios de proporcionalidad, por lo tanto, no parece que con carácter obligatorio, con carácter general, vayamos a poder hacerlo, pero un punto que sí creemos que sería posible es para aquellos trabajadores que puedan teletrabajar, decirles, oye, pues si te haces el test y das negativo, puedes venir a la oficina, en caso contrario, pues deberás seguir teletrabajando durante el tiempo imprescindible o al menos durante el tiempo en el cual el teletrabajo puede optarse con medida con carácter obligatorio para los trabajadores. Y vale, entonces no es obligatorio que les realice esos test. Y la mascarilla. ¿Tienen que llevar los trabajadores mascarilla en la oficina? Y si fuese así, tengo obligación de darles la mascarilla a los trabajadores. ¿Cómo funciona el tema de las mascarillas en las oficinas? Pues no, consideramos que tampoco es obligatorio llevar a cabo la mascarilla. Esto nos remitimos a una orden que se publicó el 20 de mayo, en la cual se establecía que la mascarilla era obligatoria pues, en las vías públicas y en aquellos centros o espacios abiertos al público. Como una oficina, como os podéis imaginar, no es un espacio de uso público y, por lo tanto, no es obligatorio llevar las mascarillas. Puntualizar simplemente que sí, en el desempeño normal del trabajo que va a tener que realizar nuestro trabajador, va a tener que desplazarse en servicios públicos y demás, pues que entonces en esos casos en los que sí que sería obligatorio llevar la mascarilla, la empresa sí que se verá obligada a facilitársela, pero con carácter general no es el caso. Y aprovecho ya que tengo yo la palabra, Daniel, para hacerte a ti una pregunta. Vamos a invertir los papeles. ¿Vale? Yo era el entrevistador, no valía. Vamos a imaginarnos que, a pesar de todas estas medidas de prevención de riesgos laborales que estamos diciendo, pues varios trabajadores vuelven a la oficina y varios de ellos dan positivo y se contagian de coronavirus. A mí me gustaría saber si se presume, en ese caso, que el contagio sigue en el centro de trabajo y esto, pues, ¿qué responsabilidades podría acarrear para la empresa? Joder, la que me has puesto es complicada, ¿eh? Bueno, el contagio en el coronavirus sabemos que se considera accidente de trabajo, ¿no? Por lo tanto, si efectivamente se acredita que los trabajadores se han contagiado en el centro de trabajo, se entra a la consideración de accidente de trabajo. La cuestión es cómo acreditar que se han contagiado ahí. Hombre, la realidad es que si nosotros tres de repente caemos contagiados por el coronavirus, pues puede haber una presunción importante de que nos hemos contagiado en el centro de trabajo. Es cierto que cada uno nos hemos podido contagiar yendo a un restaurante o lo que sea, ¿no? Pero si se produce un foco de contagio en un centro de trabajo, pues tenemos un riesgo importante que se entienda que ese contagio se ha producido en el centro de trabajo. Entonces ahí lo que habrá que valorar es si teníamos las medidas o no teníamos las medidas, si la empresa había establecido la distancia social, si se había hecho todo lo posible para evitar ese contagio. Si se verifica que no existían las medidas suficientes, pues estaremos como un accidente de trabajo como cualquier otro y nos puedan derivar las sanciones, los recargos, todas estas cuestiones como cualquier otro accidente de trabajo, ¿no? De manera que yo diría que no se presume, pero como tengamos un foco de muchos trabajadores contagiados en el centro de trabajo, pues vamos a tener que acreditar que efectivamente teníamos todas las medidas y que ese contagio no se ha producido ahí. Bueno, pues seguimos avanzando, seguimos al siguiente bloque, ya tenemos a todos nuestros trabajadores reincorporados. Y me preocupa las medidas de adaptación y reducción de jornadas que venían previstas en el artículo 6 del Real Decreto 8/2020. Esas medidas ISA, ¿tú crees que siguen vigentes una vez que ya los trabajadores se han reincorporado o eran simplemente para una situación eventual de teletrabajo? Y en caso de que continúen vigentes, ¿hasta cuándo se extenderían? Pues, Daniel, consideramos que sí que siguen vigentes a pesar de que con carácter general los trabajadores estarían volviendo a las oficinas. Esto que es el denominado Plan Me Cuida, bueno, son varias medidas de adaptación de jornada, de teletrabajo, como tú bien decías, está previsto que estén vigentes hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma. O sea, que ahora estaríamos diciendo más o menos hasta finales del mes de septiembre, ¿vale? Entonces ahí, pues a las peticiones que nos hagan los trabajadores de uso de estas medidas, habrá que acceder a ellas, pero siempre recordamos que no se trata de un derecho incondicionado, sino de que, como la propia normativa establece, debe ser justificada, razonable y proporcionado, tanto
y esta proporción la medimos tanto en relación con la situación de la compañía como en relación con las de otros trabajadores que también pueden estar en situaciones análogas a la del trabajador que nos está solicitando y que también quiere hacer uso de estas medidas. Por lo tanto, sí seguirían vigentes septiembre y recordemos ese carácter un poco condicionado, digamos, y no absoluto a estos derechos. Decimos septiembre porque la norma establece los 2+1, no los 3 meses tras la... Efectivamente, 3 meses después del estado de alarma. Por tanto, si el estado de alarma se prorroga hasta el 21 de junio, hasta el 21 de septiembre estarían en vigor esta posibilidad de adaptación. Exactamente. Y si tengo un trabajador que me pide esta adaptación a lo establecido en el artículo 6, ¿este trabajador va a tener esas mismas garantías que tiene, digo garantías frente a un despido, ese estatus protegido que tiene, por ejemplo, alguien que me pide una reducción de jornada, o estaríamos en una situación distinta? Pues Daniel, en este caso yo creo que técnicamente no tiene la misma protección. No tiene la misma protección porque el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020 establece una regulación prolija sobre estableciendo cuáles son las distintas casuísticas, las distintas consecuencias, los efectos, los derechos, obligaciones para cada una de las partes y cómo se puede implementar. Si el legislador lo que hubiese querido es que tuviéramos como base lo que son los derechos que se establecen y las garantías que se regulan para los trabajadores como derecho individual en los artículos 34 y 37 del Estatuto de los Trabajadores, lo hubiese tenido fácil, es hacer una remisión a dichas garantías y así directamente se hubiesen aplicado, pero no lo ha hecho. Con lo cual entendemos que esa protección no la tienen. Dicho lo cual, no es descartable que por parte de los órganos jurisdiccionales podrán realizar una interpretación analógica con el fin de mantener ese principio tuitivo que tiene el derecho laboral con los trabajadores. Muy bien. Y para terminar con medidas de adaptación. Dentro de esas medidas de adaptación se habla que es el teletrabajo, que los trabajadores también pueden solicitar el teletrabajo. En esos casos, y considerando también el periodo previo que los trabajadores hayan estado en teletrabajo, ¿creéis que los trabajadores pueden pedir alguna compensación de gastos, incluido el alquiler de casa o la cuota hipoteca? Hemos visto que ha habido un tribunal, el Tribunal Supremo en Suiza, ha declarado que los trabajadores tendrían derecho a que se les reembolse parte del alquiler. ¿Creéis que aquí podrían los trabajadores reclamar ese reembolso de gastos? ¿Cómo lo veis? Aquí, Daniel, lo que considero es que la medida en la que trabajamos sí que ha tenido un mayor coste a raíz de este teletrabajo, tendrá un poco más de argumentos para poder solicitar. En caso contrario, entiendo que se produciría un enriquecimiento injusto. Es decir, si ya de por sí el trabajador tiene su línea de SL o su hipoteca, por el mero hecho de hacer teletrabajo no tiene que incrementar estos gastos, pues entiendo que no deberíamos de tener que compensárselo desde el lado de la empresa. Pero como bien señalas tú, esa última sentencia que ha habido en Suiza, pues hombre, deja un poco la puerta abierta a ello. Oye, mira, a lo mejor encontramos una esta de que las empresas nos paguen la hipoteca, ¿no? Todos pedimos ahora que nos paguen la cuota por este periodo de teletrabajo que hemos estado y mira qué bien. Bueno, pasamos al tercer bloque. Afortunadamente, nuestra empresa estamos con un ERTE en vigor, pero afortunadamente las cosas empiezan a reactivar y empezamos con la desescalada, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os quería hacer, y Luis, esta es para ti. En una situación de ERTE, mientras estamos en el ERTE, ya sea en fuerza mayor o sea un ERTE ETOP, ¿yo como empresa puedo hacer nuevos contratos o prorrogar los temporales, o en esa situación tiene que estar congelado absolutamente todo y exclusivamente lo que puedo es ir desafectando gente o reduciendo los porcentajes? Vamos a ver, no tenemos una regulación específica, pero con carácter general podríamos decir que no se podrían realizar esas contrataciones o esas renovaciones de los contratos temporales. Luego vamos a ver unas excepciones donde sí, yo creo que sí lo podríamos encajar. ¿Por qué no no debemos de hacerlo? No debemos de hacerlo, vamos a ver, el ERTE lo que implica es la adopción de una serie de medidas suspensivas o reducción como consecuencia de una causa que es coyuntural. De tal manera que la compañía está reduciendo la actividad y nosotros nos vemos obligados también a reducir lo que son la actividad de los trabajadores.
Si esto es así, pues evidentemente parece que resulta contradictorio que al mismo tiempo que estoy reduciendo la actividad laboral, por otro lado tenga que estar contratando gente porque tengo ese incremento. Porque la consecuencia lógica sería, pues empiezo a sacar a la gente de la suspensión de los contratos o de la reducción de jornada para meterle mayor actividad acorde con el incremento de actividad que voy teniendo dentro de la compañía. Y además, no tenemos que olvidar que los ERTEs, bien sean suspensivos o de reducción, lo que implican es, por llamarlo de alguna manera, un perjuicio para un tercero, una obligación para un tercero, que en este caso sería el SEPE el que tiene que estar pagando la prestación de desempleo. De tal manera que estaríamos originando una prestación de desempleo al mismo tiempo que estamos generando mayores contrataciones. Sería un contrasentido y se nos podría cuestionar hasta la propia existencia o la causa del ERTE. Dicho esto, no siempre es así. Imaginemos el supuesto en el cual tenemos una serie de colectivos de trabajadores que los tenemos metidos en el ERTE con una serie de skills y de funciones que desarrollan dentro de la compañía. Pero estamos buscando una posición muy concreta que no se puede cubrir con esa gente que tenemos en el ERTE. Pues entendemos ahí que en ese caso pues sí sería perfectamente posible el contratarlo. Otro supuesto más. El ERTE lo tenemos hecho o implementado en una serie de centros de trabajo y resulta que la contratación la tenemos que hacer en otros centros de trabajo, que cualquier movimiento que tuviéramos que hacer de esos trabajadores implicaría pues traslados, desplazamientos que no procederían. Bueno, pues en ese caso parece que también podría ser justificable el hecho de realizar contrataciones o las renovaciones de los contratos temporales. Con lo cual, la respuesta sería no, pero con excepciones. Bueno, sería uno de abogado depende, ¿no? Diríamos Exacto, depende. exacto. Así es. Al hilo de esto, y a ver cómo ves tú esto. Eh, Mi negocio estaba afectado por las restricciones del estado de alarma y, bueno, con el paso de las fases, pues se van haciendo un levantamiento parcial de estas restricciones. Puedo operar, pero no puedo operar al 100%. En esos casos, ¿estoy obligado como empresario a reiniciar la actividad o puedo decidir, oye, pues no me compensa y quiero seguir con mi ERTE de fuerza mayor y seguir beneficiándome de las cotizaciones? O si tengo que hacerlo, ¿con qué porcentaje? Si me han levantado hasta un 50%, ¿tiene que ser el 50% de los trabajadores? ¿Cómo se maneja esa situación? Vale, bien, esa es buena pregunta. Vamos a ver, en el ERTE de fuerza mayor, el Real Decreto Ley 18/2020 introdujo una nueva regulación en los ERTEs de fuerza mayor, estableciendo, digamos, una dicotomía entre lo que serían los ERTEs de fuerza mayor total y el parcial. El total es el que se ha solicitado a la autoridad laboral, que ha sido concedido y es el que se está implementando. Mientras que en el parcial sería que en el momento en el cual nosotros empezamos a reactivar la compañía como consecuencia de que se están reduciendo los niveles de impedimento que no me permitían a mí el poder continuar con esa actividad, pues en ese caso pasaríamos a un ERTE de fuerza mayor parcial. Bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí nos encontramos con que esa regulación que la tenemos en el artículo 1 de dicho Real Decreto Ley, lo que establece es que en el momento en el cual se empiecen a levantar o empiecen a desaparecer, mejor dicho, lo que está diciendo, las medidas que me imposibilitaban a mí realizar la actividad y que fueron causa del ERTE por fuerza mayor que yo alegué a la autoridad laboral, lo que nos dice es que en ese momento las empresas deberán reincorporar a los trabajadores, a empezar a reincorporar a los trabajadores, optando por las reducciones de jornada antes que por las suspensiones. Con lo cual, en ese caso, de acuerdo con esa interpretación, si fuéramos con esa interpretación literal que establece dicho precepto, lo que tendríamos que decir es, oiga, en el momento en el cual, en el supuesto típico pues, que teníamos de restaurante, que nos permiten ahora abrir el 50% del local. Bueno, pues a partir de ese momento parece que la restricción va desapareciendo y yo tengo que empezar ya, tengo la obligación de empezar a reincorporar a esos trabajadores. ¿En qué medida? Pues en la medida en la cual resulte necesaria, de acuerdo con ese porcentaje, para poder desarrollar mi actividad. Bien, esto parecía que más o menos pues podía estar claro de acuerdo con esa interpretación. ¿Qué es lo que sucede? Que el pasado 27 de mayo la Dirección General de Trabajo pues dictó un oficio. Sabéis que durante todo este estado de alarma pues ha ido dictando oficios con carácter interpretativo de las normas que iban saliendo, dado que no teníamos
esa jurisprudencia que interpretará nuestras disposiciones normativas. También os tengo que decir que el único órgano que puede interpretar las disposiciones normativas es la jurisdicción social, el orden jurisdiccional, y no la Dirección General de Trabajo. Pero bueno, establecía una serie de interpretaciones. Y aquí, en este punto en concreto, lo que nos decía es, bien, en este caso, para pasar del ERTE de fuerza mayor total al parcial, tienen que producirse dos condiciones. La primera de ellas es que se hayan levantado parcialmente las medidas que provocaban esa restricción y que, por tanto, a mí me permitirían empezar a abrir, pero todavía con limitaciones, mi actividad. Y dos, que el empresario empiece a reincorporar a los trabajadores. Con lo cual parece que lo está dejando en manos del empresario el que decida o no reincorporar a los trabajadores. Si no reincorpora, se mantendrá en el ERTE de fuerza mayor total, y si lo reincorpora, en el ERTE de fuerza mayor parcial. Sinceramente, creemos que esta interpretación no es la ajustada a la interpretación literal del precepto. Pero como nos resulta más favorable como empresa, lo que yo recomendaría es que nos fuéramos acogiendo, evidentemente, pues a esta última que está dictando la Dirección General de Trabajo. Entonces, Isa, yo he consultado a Luis me ha dicho, tú decides si abres o no abres tu negocio, y entonces yo he decidido que no abro mi negocio porque no me sale rentable. Esa decisión, Isa, ¿tú crees que luego la autoridad, con ese criterio que tenemos de la DGT, la Inspección de Trabajo puede venir a revisar mi decisión y a entender que mi decisión no es adecuada? Y en caso de que la inspección entienda que no, ¿qué consecuencias se derivarían para mí si finalmente la inspección dice que mi decisión no ha sido la adecuada? Pues considero que efectivamente la inspección puede revisar esa decisión, igual que puede revisar los ERTEs que hayamos llevado a cabo con carácter general. Tiene un plazo de 4 años para ello, y en este caso, pues lo que podría entender es, siguiendo esa interpretación más literal que podría estar señalando Luis al principio, si la norma ya le permitía, o las limitaciones que usted tenía, pues le permitían haber abierto, usted debería haber abierto, y el no haberlo hecho implica que ya no le concurre, al menos totalmente, la causa de fuerza mayor, en virtud de la cual usted implementó inicialmente este ERTE. Ahí las consecuencias, la ley no establece nada al respecto, entendemos que serían básicamente la propia declaración de nulidad del ERTE. ¿Y yo por qué? Porque en este último criterio que señalaba Luis, sí que dejan una cosa clara, y es que dicen que la exención de las cotizaciones, la consecuencia de tener que devolverlas, parece que se refiere únicamente a cuando una empresa incumple el compromiso de mantenimiento del empleo. Por lo tanto, a sensu contrario, aquí no sería eso el incumplimiento que estamos haciendo, sino estaríamos tramitando un ERTE o no estaríamos levantando la restricción del ERTE de acuerdo con la normativa. Por lo tanto, entendemos que en ese caso las consecuencias podrían ser incluso más gravosas, y eso, declarar la nulidad del ERTE con la correspondiente devolución de las prestaciones, de las cotizaciones, por supuesto, y el abono de los salarios a los trabajadores. Por lo tanto, sí que es verdad que es una decisión que puede tener una repercusión relevante, y que por lo tanto hay que darle varias vueltas y acudir mucho a las causas que yo utilicé en mi momento para hacer mi despido, y ver claramente si cabe defender que esas causas siguen vigentes y que por lo tanto yo no tengo que reincorporar a estos trabajadores. Por lo tanto, estamos ante una libertad muy relativa, ¿no? Así lo creo, sí. Creo que te dan un poco de manga, pero la justa. Me habías dicho antes, te había entendido en la revisión, estábamos hablando del ERTE de fuerza mayor. Nos salimos del ERTE de fuerza mayor. Vamos a hablar del ERTE top, mi ERTE top, que yo le he pactado con los representantes de los trabajadores. ¿Tú crees que ese ERTE top pactado también puede ser objeto de revisión por la inspección? ¿Me puede venir la inspección a revisarme a ver si es correcto o no es correcto? ¿Y durante qué plazo? Porque claro, si luego la inspección considera que no es correcto, pues tengo una serie de consecuencias que decías. ¿Qué plazo es el que puedo estar, todavía la inspección me puede venir para revisarlo? Pues de nuevo, Daniel, aquí sí considero que la inspección te lo puede revisar, también durante un plazo de 4 años. Lo que pasa es que aquí creo que el papel que juega la inspección es un poco más reducido. Es decir, al existir una negociación con la representación de los trabajadores, y en mayor medida aún si tenemos un acuerdo, la inspección no va a entrar tanto a analizar la causa o los criterios de oportunidad y proporcionalidad de la medida, sino que va a ir más a un control, digamos, de la medida en su conjunto, y que no se ha utilizado de manera fraudulenta por parte de las empresas. Es decir, por ejemplo, oye, yo hago un ERTE, como decíamos antes, pues parte de mi coste lo asume el SEPE, pero aún así sigo pidiendo a los trabajadores que trabajen toda su jornada. O me dedico a externalizar parte de mi actividad de tal manera que me sale más barato y cargo, digamos, las cintas frente a la prestación de desempleo. Esos son los supuestos en los que consideramos que la inspección puede tener un papel más relevante en los ERTEs top,
Los ERTE stop en general y en mayor medida aún aquellos que han terminado con un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Vale, y para terminar esta cuestión, Te iba a preguntar yo también, ya que ya le estoy cogiendo el gusto. Sí, mira, te iba a preguntar. Como sabéis, los ERTE stop, pues a diferencia de lo que te pasa con el ERTE fuerza mayor, no tienen una fecha fin, como parece que están estableciendo para los de fuerza mayor. Entonces, podemos haber pactado una fecha determinada en ese pacto del que hablamos, con la representación legal de los trabajadores, y de repente, pues, por circunstancias de la producción, las cosas económicas que hemos alegado, pues me veo la necesidad de empresa de llevar más allá en el tiempo ese ERTE top que he negociado. ¿Puede la empresa prorrogarlo? ¿Puede hacerlo unilateralmente? ¿Requiere del acuerdo con los representantes? ¿Hay que hacer un nuevo procedimiento entero? ¿Tú cómo dirías a tu cliente que afronte esa nueva necesidad que le surge? Yo técnicamente veo que tenemos poca posibilidad de la prórroga. Es decir, no es algo que se pueda prorrogar. La única opción que vería a lo mejor que podríamos afrontar esa prórroga es si se hubiese previsto inicialmente, es decir, la facultad de la prórroga, y se hubiese delegado la facultad de acordar esa prórroga con la comisión de seguimiento del ERTE. Si no, creo que difícilmente lo podemos hacer, y lo que habría que hacer es negociar un nuevo ERTE. Respecto de la duración, esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque como no hay establecida esa duración máxima, de manera que ahí lo que nos tenemos que acudir es al criterio jurisprudencial de la actualidad de la causa. Podré pactar un ERTE mientras mi causa sea actual, esté viva. Y claro, en la medida que estamos hablando de un ERTE, que es una medida temporal, pues no puede ser indefinida, no puede ser en el largo plazo. ¿Cuánto puede ser? Pues habrá que analizar en cada caso concreto y determinar qué es la actualidad de la causa. En el anterior crisis, en el año 2010, pues es cierto que hubo ERTEs de un año. Bueno, yo creo que el año, dependiendo de las circunstancias concretas, puede ser el máximo en el que entremos, pero hay que estar muy en el caso concreto para determinar, oye, no, tú son máximo 6 meses, 5 meses, o a lo mejor dependiendo puede ser un año, ¿no? Pero no existe un límite máximo, sino tendremos que analizarlo caso por caso. También aquí ha sido muy respuesta de abogado, ¿eh? El depende, caso por caso, no os podemos decir, habrá que analizarlo. Bueno, pues seguimos avanzando, pasamos ya al cuarto bloque. Y vamos a hablar un poco de algo que hablamos mucho cuando se aprobó el Real Decreto 10, el permiso retribuido recuperable, y ahora nos hemos olvidado un poco de él, pero seguro que en las próximas semanas va a volver a ser importante, ¿no? Porque esas horas hay que recuperarlas. Las empresas dieron ese permiso retribuido recuperable, los trabajadores disfrutaron, pero hay que recuperar esas horas, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría plantearte, Luis, para ti, el permiso retribuido recuperable decía que había que negociarlo con la representación de los trabajadores. Y oye, y yo para agilizar, para no volverme otra vez a meter en todo ese follón de monta comisiones, haz lo que sea, oye, la comisión con la que yo negocié mi top, ¿esa misma me puede servir para regular la recuperación del tiempo, o es necesario constituir una nueva? Pues mira, Daniel, el precepto que regula dentro del Decreto Ley 10/2020, precisamente lo que es el permiso retribuido recuperable, establece claramente que bueno, pues hay que establecer un periodo de consultas y que debe constituirse previamente una comisión representativa. Y la forma en la que tiene que constituirse esa comisión representativa, la verdad es que es la misma que se está establecida está regulada en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8 2020, que es precisamente los ERTE SETOP. Vamos a ver, aquí yo lo que te diría es que en principio sería una comisión distinta. Es una comisión distinta, ¿por qué? Porque no necesariamente el ámbito de afectación tiene por qué ser el mismo. Imaginemos que en un ERTE ETOP lo que hemos hecho ha sido pues, establecer la suspensión para un centro de trabajo muy concreto. Y en cambio luego lo que son los permisos retribuidos recuperables los hemos implementado, los hemos tenido para toda la empresa, que los tenemos en distintos centros de trabajo. El ámbito de afectación es distinto, por tanto esa comisión representativa ya no me valdría. Si en cambio sí nos circunscribiéramos a la misma comisión al mismo ámbito de afectación,
Bueno, podríamos tratar de hacerlo. Nuestra recomendación, pues probablemente sería el que se volviera otra vez a implementar, dado que se trata de un procedimiento distinto del anterior. Uno era con una finalidad muy clara, que es el de la suspensión, y otro es el de establecer cuál es la fórmula de recuperación de esas horas. Vale, ya tengo claro que si lo puedo hacer o no puedo hacerlo con representantes. Y respecto del momento, eh, ¿esas horas se podían recuperar antes de que finalice el estado de alarma o necesariamente, imagínate, alcanza un acuerdo con la RT para, oye, ahora nos viene bien, vamos a recuperarlas? ¿O crees que es necesario que obligatoriamente tiene que ser tras el estado de alarma, que antes no vamos a poderlo recuperar? Estoy hablando siempre con acuerdo con la RT, no de manera unilateral. Vale, si hay acuerdo con la comisión representativa, en ese caso, vamos a ver, lo que establece el precepto, lo que nos dice es que se podrán recuperar las horas, se podrá acordar la recuperación de las horas una vez se levante la vigencia del estado de alarma. Ese podrán parece que le puede estar dando un ámbito de actuación y de disponibilidad a la comisión negociadora, y por tanto podríamos llegar a interpretar que esa recuperación, si yo estoy empezando a tener ya toda la actividad e incluso necesito más horas y demás, ¿por qué no vamos a poder empezar ya a recuperar esas horas antes de la pérdida de vigencia del estado de alarma? Yo creo que sí. Ujú. Em, Cuando se aprobó la medida del permiso retribuido recuperable, todos lo asociamos mucho y esto es una forma de distribución irregular, ¿no? Se amparaba básicamente en los mismos principios. ¿Creéis, por ejemplo, Isa, para ti? Isa, ¿tú crees que ambas medidas pueden ser compatibles, las pudiese aplicar al mismo tiempo, es decir, recuperación horas por el permiso recuperable y al mismo tiempo implementar una distribución irregular? ¿O crees que hay una jerarquía? Primero tengo que agotarle el permiso retribuido porque como lo negocio con la comisión representativa y la distribución irregular es unilateral por parte mía, siempre y cuando no tenga nada regulado en el convenio. ¿Debo hacerlo primero? ¿Existe algún tipo de jerarquía? Eso de un lado. Y de otro lado, eh, ¿estas medidas creéis que son compatibles o pueden realizarse mientras tenga en vigor, por ejemplo, mi ERTE top? Sigo en una situación de ERTE top hasta diciembre. ¿Puedo establecer esas medidas? ¿Las puedo recuperar? ¿Cómo lo ves, Isa? Pues mira, respecto a la primera pregunta, no veo por qué no pudieran ser compatibles estas dos medidas. O sea, nada hay previsto que no nos permita compatibilizar la compensación del permiso retribuido y recuperable con la distribución irregular de la jornada. Ahora bien, no sé si eso va a ser lo más eficiente, porque lo que sí que está claro es que tanto para unas como para otras hay que respetar los descansos diarios, los descansos de las jornadas, entonces puede darse el caso en que superponer las dos medidas pues no salga a cuenta para la empresa. También habrá que estar un poco a ver qué interesa más, puesto que no olvidemos que la distribución irregular de la jornada es horas ahora, pero que no se realizarán después, mientras que el permiso retribuido recuperable, como ya es digamos, una cosa que existe a día de hoy, sí o sí la vamos a tener que gastar antes de que finalice el año. Por lo tanto, habrá que jugar y ver la oportunidad que existe en cada una de las empresas, pero técnicamente no haría por qué no compatibilizarlas, ¿vale? Aunque creo que en la práctica no va a ser mucho el caso. Y luego, en cuanto a la posibilidad de recuperar el permiso retribuido recuperable o una distribución irregular de la jornada durante la vigencia de un ETOP, vamos a ver, no hay nada que te lo prohíba, pero de nuevo, vamos a la idea de, oye, yo durante el tiempo que tengo un ERTE de top, se supone que tengo una bajada de mi actividad y es por esa bajada de actividad que yo tengo el Servicio Público de Empleo Estatal pagando unas prestaciones de desempleo a mis trabajadores. Por lo tanto, parece poco razonable que al mismo tiempo yo esté compensando este permiso retribuido recuperable. De nuevo, con todos los matices. O sea, sí que sería perfectamente viable hacerlo si, por ejemplo, yo lo que tengo es dos centros de trabajo y en uno tengo a trabajadores afectados por el ERTE-TOP y en el otro no. Pues oye, pues ¿por qué no voy a recuperar ese permiso retribuido recuperable en el centro de trabajo en el que no tengo algún trabajador afectado por ese TOP o un contrato en concreto en el que no tenga trabajadores asignados? Por lo tanto, me parece, no está clara la norma, pero me parece que sería bastante más discutible por ese, digamos, control que puede hacer la inspección, establecer en un mismo centro de trabajo la recuperación del PRR, del permiso retribuido recuperable y el ERTE-TOP, pero si son diferentes centros o diferentes obras, pues no veo por qué no.
Vale, y para terminar este bloque de permiso retribuido, una situación que es bastante probable que se dé en las próximas semanas y en los próximos meses en las empresas, en caso de finalización de la relación laboral de un trabajador que disfrutó el permiso retribuido, sin embargo, no ha recuperado esas horas. ¿Se les vamos a poder descontar del finiquito? ¿La empresa se lo va a poder descontar del finiquito? ¿Cómo lo veis? Isa, Daniel, ¿por qué no la Bueno, contestas tú? es lo que iba a decir, que calles para que conteste yo, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión que efectivamente no tiene una regulación. El Real Decreto 10 no regulaba específicamente sobre esta cuestión. Y yo creo que para asegurarnos y tener una certeza, yo creo que es un punto que se debería negociar con la comisión representativa cuando estemos negociando cómo se va a recuperar, cómo se van a recuperar esas horas, ¿no? De manera que creo que es un punto que habría que incluirlo. Si no lo tenemos incluido, bueno, pues creo que, por ejemplo, en una situación de baja voluntaria en la que el trabajador se va, creo que sería defendible el poderle recuperar esas horas, porque es el trabajador el que está rompiendo la expectativa de que yo lo pueda recuperar. Sin embargo, en un improcedente lo veo más complicado. Si es un despido improcedente, porque es precisamente la empresa para la que está impidiendo que yo pueda recuperar. Pero de todas maneras creo que es algo que se debía regular en el acuerdo. ¿Vale? Entramos ya en el último bloque, el de compromiso de empleo y despidos. Ya veo que nos estamos pasando de tiempo, de manera que, bueno, vamos a intentar ser más breve, ¿no? Como los debates políticos, ¿no? Cuando le dice estamos acabando, por favor sean breves, ¿no? Eh, yo creo que esta es seguramente la pregunta más compleja que tenemos. O sea, Isa, se la colocamos a Luis, ¿no? ¿Te parece? me parece perfecto. Luis, estamos ya hablando de compromisos de empleo y de despidos. Tenemos nuestro ERTE, en el que hemos desafectado a un trabajador y luego lo volvemos a afectar. ¿Cuándo comenzaría a computar entonces el periodo de 6 meses del compromiso de empleo? ¿Con la primera desafectación? ¿Cuándo lo meto? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que la pregunta está tirada con mala idea, pero bueno, Con muy vamos a mala ver. idea. Bueno, vamos a ver, esto está regulado también en el Real Decreto Ley 18/2020. Entonces, ahí lo que nos dice en lo que es la obligación de mantenimiento del empleo, tiene que permanecerse durante 6 meses desde la fecha en la que desafectamos al primer trabajador que estaba afectado por el ERTE de fuerza mayor. Con lo cual, parece lógico, o sea, respondiendo a esa pregunta, que una vez que desafectamos al primer trabajador, a partir de ahí comenzamos a computar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se entiende que a partir de ese momento pues vamos a empezar a desafectar pues, a otros trabajadores porque vamos a empezar a recuperar la actividad. Puede darse el caso de que posteriormente a ese trabajador, que fue el primero, le tuviéramos que afectar unas semanas después, unos días después, etcétera. Pues sí, podríamos. O sea, eso también nos lo permite, eso también lo ha dicho la Dirección General de Trabajo en uno de los últimos oficios que ha remitido, que fue precisamente también el del 27 de mayo, y también nos decía que una vez que hubiésemos desafectado del ERTE de fuerza mayor a un trabajador, podríamos otra vez, si fuera necesario, volverlo otra vez a afectar dentro de ese ERTE de fuerza mayor y siempre y cuando este ERTE estuviera vigente, que en este caso sería hasta el 30 de junio de este año, sin perjuicio de los otros que has comentado que se prevé la prórroga, que son para temas de hostelería, hoteles, etc. Bien, dicho esto, como todo siempre hay excepciones. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que de repente imaginemos el caso de una compañía, 1.000 trabajadores, están metidos en ERTE, desafectamos a un trabajador para que comience el cómputo del plazo de los 6 meses y al día siguiente volvemos otra vez a afectarle. En ese caso empezaría a correr el plazo. Pues si nos fuéramos a la literalidad de la norma, parecería que sí. Ahora bien, lo que pasa es que ahí lo que entiendo que estaríamos ante un supuesto de fraude de ley. Es decir, estamos persiguiendo un objetivo distinto, que es la finalidad, y aplicando una norma, pero para una finalidad distinta de la perseguida por la propia norma. Y ahí entiendo pues, que nos podrían decir que no debe de empezar a computar ese plazo. Nuevamente, caso por caso, tendremos que analizar el caso en concreto. Exacto,
Exacto. Muy bien. Isa, dos para ti, muy directas y muy... primera, ¿se pueden realizar despidos durante un ERTE, ya sea de fuerza mayor o ETOP? Y segundo, tras el 30 de junio, el impacto del COVID, ¿se podrá alegar como para justificar un despido objetivo? Vale, la primera, 3 puntos a mencionar. Con carácter general sí que se podrán hacer despidos, pero 3 cosas que tengamos que tener en la cabeza. Uno, mantenimiento del empleo, ¿vale? 6 meses después de hacerse de fuerza mayor. En caso contrario, tendremos que volver las cotizaciones. 2, la limitación de despedir por COVID, que sabéis que está vigente hasta el 30 de junio de este año. Y 3, no debemos olvidar que una misma causa no puede servir para suspender un contrato temporal, que viene siendo una causa coyuntural, con extinguir un contrato laboral, que es una causa estructural. Por consiguiente, si lo que voy a hacer es a gente que tengo afectada por un ERTE, COVID, despedirlas, tendré que o bien alegar una nueva causa que no sea exactamente la misma que alegué para el COVID, o bien, si en la misma causa, justificar muy bien justificado, digamos, el agravamiento que ha podido sufrir esa causa, de tal manera que pueda justificar por qué una causa que inicialmente era coyuntural ha pasado a ser estructural. Y en la misma línea te contesto la segunda pregunta. La limitación de despedir por COVID solo va hasta 30 de junio, por lo tanto, más allá en el tiempo sí que podría ser una causa para proceder a un despido, pero de nuevo, tengamos en cuenta que el COVID es algo transitorio, por lo tanto, siempre habría que, o nuestra recomendación sería añadir una causa adicional para poder determinar que es una causa estructural la que me lleva a despedir a un trabajador y una causa coyuntural que en todo caso lo que me llevaría es a un ERTE, a una suspensión del contrato. Muy bien. Y ya la última, y aquí en vez de cliente voy a ser estudiante, ¿no? De cuando estoy en la universidad, que empiezan a crearme los casos de laboratorio. A ver, durante el periodo de compromiso de empleo de un ERTE de fuerza mayor, estamos todavía en ese compromiso de empleo, la empresa lleva a cabo un despido disciplinario que finalmente, y después de 5 años de litigio, es declarado improcedente por sentencia firme. ¿Qué consecuencias tiene esto para la empresa, la declaración? ¿Y hay alguna diferencia entre que sea ERTE de fuerza mayor y ERTE COVID? Es muy de laboratorio, ¿no? Pero bueno, nos lo podemos encontrar, no sé yo. Bueno, vamos a ver, Daniel. En ese caso, y como estaba mencionando anteriormente Isabel, la consecuencia de despedir a alguien que luego ese despido es declarado improcedente durante el periodo de mantenimiento del empleo, lo que conlleva es la obligación de devolver todas las cotizaciones que nos hemos exonerado durante todo ese periodo de tiempo de los trabajadores afectados por el ERTE. Siempre y cuando la compañía, evidentemente, se haya exonerado de esas cotizaciones, porque si no, evidentemente, pues no tendríamos que devolver nada. Eso, evidentemente, con los intereses y los recargos que hubiera correspondientes. Aquí has introducido, lo que pasa es que un elemento importante dentro de la pregunta, y es que han transcurrido 5 años. Bueno, si han transcurrido... Mis alumnos son muy listos, ¿eh? Por eso Vale, bueno, entonces, en ese caso, si han transcurrido 5 años, una de las cuestiones que podría alegar en ese momento la empresa es que la devolución de esas cotizaciones que se ha exonerado habría transcurrido el plazo de prescripción para el ingreso correspondiente o incluso para que pudiera ser investigado por parte de la propia inspección de trabajo, siempre y cuando no hubiese iniciado ningún procedimiento previo la inspección y no hubiese levantado un acta previo, ¿no? Sería un argumento de defensa que se tendría por parte de la empresa. Si estuviéramos en un ERTE top, que era el otro caso, en ese escenario, como no daba lugar a lo que sería exoneración en las cotizaciones de la Seguridad Social, pues digamos que el efecto sería neutro a nivel colectivo, a nivel individual, los que tuviera con respecto al trabajador, por supuesto, pero sería neutro porque no habría que devolver nada. yo creo que sobre todo el mensaje de aquí tenemos que mandar es las empresas que estén dentro del compromiso, del periodo del compromiso de empleo de la fuerza mayor, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de afrontar el despido, un despido disciplinario, porque las consecuencias no pueden ser exclusivamente la improcedencia, ¿no? Sino que puede tener todas esas consecuencias de la de todas las exenciones de cotización que se han tenido, ¿no? Por lo tanto, habrá que valorarlo con mucho cuidado por el riesgo que eso puede suponer. Claro, más que nada porque además, incluso imagínate, en un supuesto de esto seguramente ha llegado al Tribunal Supremo, o sea, por el tiempo transcurrido y más allá, y entonces te puedes encontrar con que la primera y en el juzgado social, el TSJ,
lo hayan declarado procedente y luego llega al Tribunal Supremo y lo declara improcedente. Y ahí ya te cambia todas las tornas. De donde no tenías que devolver nada, pues ahora resulta que tienes que devolver todas las cotizaciones, ¿no? Muy bien, pues con esto yo creo que hemos terminado la serie de preguntas. Espero que hayamos sido capaces de haber dado una vuelta completa a todas las situaciones que las empresas se puedan ir teniendo durante los próximos meses. Como nos suele ocurrir, nos hemos pasado de tiempo, nos hemos pasado 15 minutitos de tiempo. Entonces, bueno, si os parece, agradeceros a todos vuestra presencia. Espero que os haya resultado de interés. Si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, estamos encantados de que nos la enviéis y os la responderemos. Pero bueno, como nos hemos pasado del tiempo, vamos a dar por terminado la sesión de Laboral al Día. No sé si la próxima sesión de Laboral al Día la podremos hacer presencial o tendremos que volver a este modelo, pero no tengáis ninguna duda que tendremos otro Laboral al Día en el mes de octubre, donde por lo menos creo que espero que tengamos más novedades jurisprudenciales, seguro que tenemos novedades legislativas, y lo que espero es que COVID no esté ya tanto en nuestras vidas, porque eso será lo mejor que nos pueda pasar, porque diremos que esta crisis ya la estamos pasando. Pues agradeceros nuevamente vuestra presencia y os esperamos en el próximo Laboral al Día. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes.